Bueno, vamos a dar inicio entonces en esta tarde al seminario Ley de Educación Emocional en Chile. Junto con desearle una muy buena tarde a todas las personas asistentes, señalarles que valoramos y agradecemos su presencia el día de hoy en este seminario, en representación de la Facultad de Derecho y Humanidades y de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. El día de hoy tendré el gusto de moderar este seminario que hemos considerado relevante desarrollar desde la academia en virtud de la realidad que estamos viviendo en el mundo en general y en nuestro país en particular. Este seminario es una de las actividades asociadas al proyecto de fondos concursables del área de vinculación con el medio, denominado Cibereducación Emocional, Afectiva y Sexual, realizado de forma interdisciplinar con docentes y estudiantes de las facultades de Derecho y Humanidades, Salud y Educación y Ciencias Sociales, a través de las carreras de Trabajo Social, Derecho, Psicología y Sociología, al equipo, así como a la comunidad educativa del Colegio Ecológico. Pedir, por favor, mantener silenciados los micrófonos para evitar el que se solape. Bueno, les decía que este seminario es una de las actividades asociadas al proyecto de fondos concursables del área de vinculación con el medio, denominado Cibereducación Emocional, Afectiva y Sexual, que desarrollamos de manera interdisciplinar con docentes y estudiantes de las facultades de Derecho y Humanidades, Salud y Educación y Ciencias Sociales, a través de las carreras de Trabajo Social, Derecho, Psicología y Sociología. Al equipo, así como a la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de las Nieves de San Bernardo, donde se está implementando, les hacemos llegar un cordial saludo. Así como también a Flitch.org y a la Corporación Educacional de Peñalolén, que se sumó a esta iniciativa de seminario, haciendo partícipe a la comunidad educativa de la comuna. La educación emocional ha sido definida por uno de los principales referentes en la materia, como es Rafael Vizquerra, como un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales para el desarrollo de la personalidad integral. Es por ello que se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el objeto de capacitar a las personas finalmente para poder afrontar de mejor manera los retos que se nos plantean en la vida cotidiana. Todo ello como finalidad, aumentar el bienestar personal y social. En nuestro caso, como todos sabrán, el sistema educacional se caracteriza por la relevancia del proceso de aprendizaje centrado especialmente en lo cognitivo, que busca ser integral. No obstante, aún falta mucho por hacer, considerando los actuales currículums y los resultados obtenidos de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que el objetivo que nos hemos propuesto el día de hoy dice relación justamente con analizar este proyecto de ley de educación emocional que se encuentra en el Congreso y que fuera presentado justamente en esta línea de la formación integral, la promoción del bienestar personal y social, así como también una forma de prevención de conductas asociadas a la falta de regulación emocional. Para lograr este objetivo es que contamos con la presencia de 3 destacados profesionales a fin de poder identificar las implicancias, las complejidades y las oportunidades que presenta este proyecto de ley, junto con su importancia desde una perspectiva holística. Para ello entonces les voy a comentar el programa. En primer lugar, partiremos con Betsabe Araya Pesque, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Tiene una maestría en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Es diplomada en Derecho Administrativo, sancionado por la Universidad de Valladolid, España, en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Políticas Públicas y Teología por la Universidad Alberto Hurtado. Betsabé es autora del libro La objeción de conciencia en el derecho positivo chileno, de la editorial Libro Mar. Actualmente es doctorante, investigadora y abogada en la Subsecretaría de la Niñez. A continuación, seguiremos con Arnaldo Canales, quien es director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la Ley de Educación Emocional en el país, conferencista internacional, magíster en Educación ITEAP de España, formador por más de 20 años en didáctica y emociones en programas educativos con niños y jóvenes en riesgo social. Fue integrante de la dirección de proyectos de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Actualmente está desarrollando un trabajo para incorporar las prácticas contemplativas en el cultivo de la compasión en las aulas de América Latina, especializándose en emociones trascendentales y prosociales como pilares esenciales de la educación en el siglo XXI, bajo el modelo del Instituto de la Compasión de la Universidad de Stanford. Arnaldo ha publicado libros como, por ejemplo, Liderazgo a la Chilena, Educación Emocional, Recetas para una Mejor Sociedad, Historias que Sanan, la cual trata sobre el bullying en América Latina, y el último libro titulado Los hombres y sus emociones, comillas, analfabetos emocionales. Para afinar las exposiciones vamos a contar con la presencia de Rodrigo Rocco, quien es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Artes de la Universidad de Chile, donde fue presidente de la Federación de Estudiantes entre los años 95 y 97, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Estatal de O'Higgins y actualmente elegido director de Educación en la Municipalidad de Santiago. Cada uno de nuestros expositores contará con más o menos 15 minutos para poder referirse al proyecto de ley, posterior a lo cual tendremos un espacio de diálogo donde podremos discutir en torno a sus principales inquietudes, las cuales pueden dejar tanto en el chat que tiene esta plataforma, como pueden señalarlas de manera virtual una vez concluida, de manera verbal, una vez concluida la primera etapa de este encuentro virtual. Desde ya agradecemos nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y le damos entonces la palabra a Betsabé para que pueda expresar sus ideas al respecto. Muchas gracias, Andrea. ¿Se me escucha bien? Sí, muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Muchas gracias por la invitación a este seminario. La verdad de las cosas es que para mí es un honor poder contar con todos ustedes, exponerles una pincelada respecto de los aspectos jurídicos que he detectado en este proyecto de ley. Para todos quienes relevamos el tema de la salud mental a un nivel de importancia, digamos, supremo, este proyecto de ley figura siendo, digamos, una bendición en realidad, no solamente por que el tema de la salud mental va a ser el tema de los próximos años en nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también porque como abogados, la verdad es que no estamos muy acostumbrados en general a que encontrarnos con iniciativas legislativas que digan relación con aquello que sentimos, aquello que pensamos, aquello que creemos. Y eso es porque normalmente los derechos que dicen relación con aquello que sentimos, pensamos o creemos están bien relegados a la invisibilidad en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso hace muy bien un proyecto de ley de estas características. Me pasa con este proyecto de ley que encuentro que llega en un momento perfecto, no solamente por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, sino que también porque nos permite poder, digamos, aprender del camino recorrido por otros estados, por otros países, que ya tienen, digamos, una cierta experiencia en materia de educación emocional en los establecimientos educacionales. Estoy pensando en España, estoy pensando concretamente en Inglaterra,
en donde la asignatura de educación emocional hace décadas ya es obligatoria para todos los estudiantes ingleses de todas las edades en todos los establecimientos educacionales. Entonces creo que esa experiencia es muy positiva precisamente cuando estamos hablando de un proyecto de ley de estas características. De manera muy sucinta, este proyecto de ley lo que hace es modificar 7 leyes que ya se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, todas ellas relacionadas con el ámbito educacional. Todas estas normas conversan entre sí, se encuentran vinculadas entre sí, y lo que hace este proyecto de ley de educación emocional básicamente es darles una nomenclatura común, darles una especie de coherencia en torno, en pos de la educación emocional. Desde el punto de vista netamente jurídico, existen una serie de normas constitucionales que cuando hablamos de educación y emocional, evidentemente se encuentran, digamos, tocadas por este proyecto. Y en este espacio de tiempo que me han asignado voy a tratar de contarles, digamos, qué implicancias puede tener este proyecto, qué soluciones podrían existir, en fin. Y algunas otras cosas que he detectado, digamos, que podrían quizás mejorar un proyecto de estas características. Como ya podrán adivinar un poco, en nuestra Constitución, el artículo 19, número 10, habla del derecho a la educación. Como derecho fundamental se consagra en esta norma. Y claro, efectivamente, si bien no les voy a poder contar por una cosa de tiempo de qué se trata exactamente el derecho a la educación, sí me gustaría centrarme en una arista del derecho a la educación, que dice relación con este derecho y deber de los padres de poder educar preferentemente a sus hijos, ¿ya? Es un derecho-deber, tiene una doble naturaleza. Por un lado, como señalé, es un derecho porque es una facultad que tienen los padres de poder guiar el proceso educativo de sus hijos, propendiendo siempre a el mayor desarrollo posible en todas las aristas de su vida, pero también es un deber, y es un deber porque los padres no pueden desentenderse o no pueden, digamos, delegar en el fondo esta función, Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Había un micrófono abierto, Isabel. Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha, continúa. Perfecto. Entonces, bueno, es importante efectivamente que tenga esta doble naturaleza de derecho y de deber, pero también es importante que la Constitución utilice esta expresión preferente y que en otras legislaciones, también en otras constituciones, se utiliza una expresión o la misma o una análoga. Y es importante porque efectivamente permite que los padres tengan una posición privilegiada o prevalente en la labor educativa, frente a otros que quieran desempeñar esta labor. Y lo importante de esta expresión preferente dice relación con el hecho de que está inmersa en ella el poder de veto. Y este poder de veto significaría que efectivamente existirían ciertas actividades que estarían vedadas, estarían restringidas por opinión de los padres. Acá se incluye, digamos, al juego otro derecho fundamental, que es el que viene a continuación del artículo 19, número 10, que es el artículo 19, número 11, que es la libertad de enseñanza. Esta libertad de enseñanza supone, entre una de sus aristas, la facultad que tienen los padres, ¿no es cierto?, de poder elegir el establecimiento educacional de sus hijos. Es decir, todos los padres tendríamos este derecho de elegir el establecimiento educacional que más se alinee con el ideario educativo que queremos formar en nuestros hijos. Y esto es sumamente importante porque acá surge la primera pregunta, y la primera pregunta es, bueno, efectivamente tomando en consideración este derecho-deber de los padres de educar preferentemente a los hijos y encontrándose el poder de veto inserto ahí, encontrándose también la posibilidad de que los padres se opongan, ¿verdad?, a ciertas actividades que los hijos pueden realizar. ¿Podrían eventualmente un padre o una madre oponerse a este ideario educativo en donde se encuentra inserta la educación emocional? Estoy pensando ya en un proyecto de ley que ya tiene aplicabilidad, digamos, en establecimientos educacionales. Por considerar los padres, por ejemplo, que excede aquello que quieren formar en sus hijos, en concreto, ¿podrían los padres quizás oponerse a la educación emocional? Y la verdad de las cosas es que sí, podrían hacerlo.
acá entra en juego un tercer derecho constitucional, que es el artículo 19, número 6 de la Constitución, que es la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Dentro de este derecho fundamental, que está consagrado por la Constitución también, se encuentra inserto de manera implícita lo que se denomina como objeción de conciencia. Y esta objeción de conciencia se produce, en términos muy simples, cuando una persona se opone a algo que se le impone como obligatorio, porque aquello es contrario a sus convicciones o creencias personales. En un inicio podríamos pensar, digamos, de primera impresión, que se trataría de creencias o convicciones de carácter religioso de las que estamos hablando, pero la verdad las cosas es que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que efectivamente estas creencias o convicciones personales podrían tener su asidero en creencias religiosas, pero también en creencias de carácter filosófico o humanitario. De manera que acá surge, digamos, una segunda pregunta interesante, que es, teniendo en consideración todo lo que hemos señalado y que los padres en virtud de este artículo 19, número 6, podrían efectivamente oponerse a esta educación emocional, considerando que efectivamente esta es contraria a sus creencias o convicciones personales, si efectivamente, bueno, ¿cuál es el límite? Esa es la pregunta, ¿cuál es el límite? Los padres, en virtud de este poder de veto, podrían, o facultad de veto, podrían oponerse a toda enseñanza porque es contraria a sus creencias personales, o existe algún tipo de criterio o límite. Y para estos efectos considero que es importante poder mirar qué han señalado los tribunales extranjeros. Estoy pensando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente porque lo más probable es que si un problema así ocurriera en Chile por aplicación, digamos, de este proyecto de ley, los tribunales chilenos lo que harían es mirar efectivamente aquellos criterios que han surgido de esos tribunales. Sobre todo pensando, por ejemplo, que en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay un criterio que viene, digamos, desde los años 70, que se viene fraguando y que tiene aplicación hasta la actualidad respecto de temas que tienen que ver precisamente con estas creencias y la educación. Y bueno, lo que básicamente ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que se ordena al Estado a respetar todas las convicciones, tanto religiosas como filosóficas, de los padres en el conjunto del programa de la enseñanza. Eso evidentemente no implica que, digamos, se impida a los colegios o a los establecimientos educacionales impartir, por ejemplo, religión o impartir filosofía o educación emocional. Y tampoco se autoriza con ello a los padres a oponerse a esta enseñanza. Pero sí lo que sí hace este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo que sí es importante, es porque otorga un criterio que es muy decidor y es muy clarificador a la hora de determinar si efectivamente existe una vulneración de derechos. Y es el criterio del adoctrinamiento. Vale decir, si efectivamente por medio de la enseñanza que se imparte al alumnado por parte de un establecimiento educacional se pretende adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes, efectivamente ahí sí existiría este poder de oponerse por los padres a eso que se está enseñando a esos niños, niñas y adolescentes, por este criterio del adoctrinamiento. Ahora, honestamente, a mí me pasa que me cuesta pensar que un padre o madre podría oponerse a la educación emocional de los hijos, digamos, pensando en que esto es un adoctrinamiento, siendo que existe, digamos, tanta evidencia científica de que la educación emocional hace tan bien. Pero alerto de que efectivamente en este juego normativo podría surgir eventualmente con la aplicación de una ley de estas características algo por el estilo. Y no solamente con la aplicación de la ley, sino que también durante la tramitación legislativa es posible que se dé una discusión de estas características. Por lo que sugiero que efectivamente nos anticipemos a esa etapa y, claro, miremos efectivamente estos criterios para efectos de poder resolver las dudas que vayan a surgir durante esta etapa de tramitación legislativa, ¿verdad? Una de las cosas, por otro lado, una de las cosas que más me gustó de este proyecto de ley es que es muy integradora, es un proyecto de ley muy sensible y muy integrador desde lo local, desde lo territorial. Creo que hace muy bien y es una muy buena señal
teniendo en consideración que en un país como en el que estamos, siempre estamos buscando la regionalización, ¿no es cierto? Y relevar efectivamente eso, lo local y lo territorial, yo creo que hace muy bien. Pero por sobre todo lo que más me gustó de este proyecto de ley dice relación con la participación. Una de las normas de este proyecto, y voy a leer una parte cortita, que modifica la ley 19.532, que dice relación con la jornada escolar completa, señala que el diseño de las actividades curriculares, de las horas de libre disposición donde se van a insertar ahí la educación emocional, tiene que ser realizada con la participación de la comunidad educativa. Cuando hablamos de que tiene que participar la comunidad educativa, evidentemente estamos pensando en que va a participar también no solamente, digamos, los profesores o quienes forman parte del establecimiento educacional, sino que también padres, madres, niñas, niños y adolescentes. Y esa norma que acabo de señalar está muy en concordancia con toda la normativa de participación de niños, niñas y adolescentes que está surgiendo y que va a continuar surgiendo. Y que dice mucha relación con el derecho a ser oído y con la importancia de la participación en aquellos procesos que les interesan a los niños, niñas y adolescentes. Y es importante esa norma, ¿por qué? Porque como les señalé, efectivamente este proyecto de ley modifica 7 leyes que ya se encuentran vigentes en el ámbito educacional. Y cada una de esas leyes tiene asociados reglamentos que le dan ejecutoriedad y le dan vida a la norma. De manera que muy probablemente cuando este proyecto de ley sea ley de la República, que es lo que yo espero que ocurra, y sé que va a ocurrir así, también vamos a tener que echar mano a esa reglamentación, a esos reglamentos o a esa normativa, digamos, accesoria que permite la ejecución efectivamente de la ley en sí misma. Porque claro, efectivamente el proyecto de ley habla de participación y buenamente, digamos, no señala de qué manera se va a participar porque no es el instrumento jurídico donde tiene que señalarse, es el reglamento o bien una resolución exenta. Pero cuando yo leo ese proyecto de ley, de inmediato me imagino y me pregunto, ¿esa participación, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes va a ser estandarizada? ¿Se va a considerar, va a ser por grupos etarios? ¿Va a ser inclusiva? ¿Se va a tomar en consideración, por ejemplo, las etapas de formación de esos niños, niñas y adolescentes? ¿O va a haber una regla, digamos, que va a ser común para todos? Son cuestiones que efectivamente que dicen relación con la metodología que vamos a tener que pensar en una etapa posterior para que esa participación no sea letra muerta y sea realmente efectiva. Para estos efectos, yo sugiero, para esa etapa posterior, yo sugiero que se mire un estudio que hay de la Defensoría de la Niñez, que es muy interesante porque establece metodología concreta para la participación de niños, niñas y adolescentes en materia de, a propósito del proceso constituyente. Y es sumamente importante porque efectivamente esa va a permitir, estudios como ese van a permitir que efectivamente esto no sea letra muerta. ¿Qué cosas eché de menos en el proyecto? Y con razón las eché de menos porque efectivamente entiendo que este es un primer approach, una primera mirada, un primer acercamiento respecto de la educación emocional. La capacitación de los padres y apoderados. Evidentemente, y es algo que también se echa de menos en Inglaterra en relación a este tema. Si efectivamente, o sea, yo como madre, me encantaría tener educación emocional también para que cuando mi hija, digamos, vuelva del colegio, habiendo recibido educación emocional en el colegio, en su establecimiento educacional, también yo pueda continuar con esa línea formativa, de manera que es una idea que quizás en implementaciones posteriores se lleve efecto, ¿no es cierto?, también y se contemple una capacitación para padres y apoderados. En términos generales considero que es una ley que está muy bien estructurada, es una muy buena ley que viene, digamos, como anillo al dedo para los momentos que estamos viviendo. Y espero haber hecho una pincelada muy genérica porque ya estoy media pasando el tiempo. Quedo a disposición de todos ustedes para efectos de cualquier colaboración o ayuda que necesiten en relación con este proyecto. Yo encantada de poder colaborar. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Betsabe. Muy interesante el análisis que tú haces respecto del proyecto, de lo que implicaría finalmente con el cambio de al menos 7 leyes, lo que implica el derecho a la educación, así como también esta posibilidad de objeción de conciencia, ¿verdad?, que pudieran plantear las madres o los padres frente a el criterio del adoctrinamiento esencialmente. Así es que, y bueno, dentro de lo pendiente que nos comenta Betsabe,
lo que tiene que ver con la capacitación de los padres, al menos en lo que refiere al proyecto. Le damos el pase ahora entonces a nuestro segundo invitado, Arnaldo Canales Benítez, y les recordamos por favor a nuestros asistentes mantener silenciados sus micrófonos y apagadas las cámaras para tener una mejor transmisión. Perfecto, muchas gracias Andrea. También ahí escuché atentamente a Betsabe, así que encuentro y entiendo todos los lineamientos que hay que hacer para hacer bien robusta esta propuesta. Bueno, nosotros como fundación y un poco quiero hacer una introspección respecto a cómo fue el camino frente a lo que nosotros hicimos con este proyecto de ley. Antecedido un poco lo que ya estaban haciendo en Argentina, a través de un amigo allá que es Luca Malaisi, cuando impulsaron la ley de educación emocional, y que hoy día ya es real en las provincias de Misiones y en Corrientes. Nosotros tomamos ese modelo y dentro de la legislación que había en Chile, trabajamos junto a la Seremi de Educación en su momento 4 mesas de trabajo que era convivencia, currículum, normativa y educación emocional, para poder ver cuáles eran las variables que estaban impactando en esto. Pero más allá de lo técnico, nosotros ¿cómo nace esto? ¿Cuál es el leitmotiv que hay detrás? Más allá de las discrepancias o puntos de vista que uno pueda tener, hay cosas reales que son concretas y que de alguna manera esbozan y que quiero trabajarla en 3 dimensiones. Primero, ¿por qué se hace urgente una ley de educación emocional? ¿Por qué se hace urgente salir de este modelo conductista para tener un equilibrio en una mirada también constructivista al desarrollo integral del ser humano? Porque estamos en una sociedad que hoy día lo único que hace es trabajar desde la enfermedad. Llegamos tarde, estamos generando leyes que de alguna manera están ayudando a cómo apalancar un proceso que va vinculado a la salud mental que hoy día ya está dañada. Y eso tiene que ver también con la sociedad que hemos construido, todo. Y aquí algunos datos. Fíjense que el 20.000, tenemos en Chile 20.000 sentencias condenatorias por adolescentes por año. El 50% de los presos que hoy día hay en las cárceles chilenas y en América Latina, porque esto no solamente es un tema de Chile, porque hoy día estuve trabajando también en la Comisión de la Ley de Educación Emocional en Colombia, el 50% de los presos en América Latina parte su carrera delictual a los 13 años. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Dónde estuvieron las redes de contención? Los padres adolescentes carecen de este proceso de formación para el desarrollo de conciencia. Los profesores tampoco lo tienen. Estos niños quedan obviamente en desamparo vinculados a los riesgos psicosociales por delincuencia, pobreza o los entornos donde ellos se desarrollan. Tenemos además un aumento del consumo de marihuana en los últimos 5 años de más del 35%. Datos que hoy día están ahí constantemente a la vista de muchos. La primera causa de muerte hoy día en Chile son los accidentes de tránsito, eso lo conocemos todos y lo sabemos, pero la segunda causa de muerte eran los suicidios de los jóvenes. El año pasado se suicidaron 1.800 personas en Chile, de los cuales la segunda causa de muerte hoy día no son los jóvenes, son los adultos mayores, donde el miedo, la soledad y la tristeza son las 3 emociones que menos regulan los adultos mayores. Y después viene posteriormente los jóvenes. Y un joven que se suicida es por falta de esperanza. Es un joven que no ve más allá, no escuchó a sus padres, a su madre, a sus amigos, a sus hermanos, a sus profesores. No encontró ningún camino, ninguna vía para poder salir fortalecido frente a los momentos adversos que nos toca a todos vivir y que los adultos muchas veces tenemos un poquito más de herramientas para poder sobreponernos. Otro dato, el 17% de los chilenos estamos en alguna situación de discapacidad, pero ¿saben qué? Solamente el 1% hace el trámite, verbaliza esta condición, solamente el 1%. ¿Por qué el otro 16% de los chilenos no lo hacen? Porque van a sentirse discriminados, porque no han trabajado su autoestima, su autoconcepto, su autoconfianza, tienen miedo a ser discriminados en el trabajo, no van a conseguir oportunidades laborales. Entonces, nos enfrentamos a una serie de datos que son súper complejos para darle el motivo y la razón del por qué es importante una ley de educación emocional. Un tema que no es menor y que probablemente muchos lo han visto, el 58%, casi el 60% de las licencias médicas en Chile y en América Latina están vinculadas a salud mental, ansiedad, depresión y estrés. Y ojo, detrás de esas licencias médicas también está el concepto que en Chile tenemos comúnmente, que es tirar licencia médica. Voy a tirar una licencia médica. ¿Y por qué vas a tirar una licencia médica? Que yo no aguanto al jefe. Es que estoy hasta acá de trabajo. El clima laboral es asquerosamente malo.
Como un liderazgo, y este es el tránsito que tiene la educación emocional, este jefe, este líder puede entender que su temperamento y su carácter sí impactan en el equipo, en la productividad, en el compromiso, en la baja accidentabilidad, en lo que hoy día se llama el engagement laboral, es como yo me involucro en los procesos. Por lo tanto, números tenemos para decir, bueno, sí es necesario, y salir un poquito de esta educación que, como decía Claudio Naranjo, este psiquiatra chileno, lo único que ha hecho es construir trabajadores, pero sin desarrollo humano. Y lamentablemente sin desarrollo humano es muy difícil pretender tener esta tan anhelada evolución social que todos queremos en nuestro país y que tristemente nos sacan 1000 años de ventaja en los países de Europa. En esos primeros 5 minutos esbozo el porqué. Ahora, el cómo. Oye, ya, pues, Arnaldo, ¿cómo lo hacemos? Recuerdo cuando fuimos a la Comisión de Educación, una de las tantas reuniones que hicimos en estos lobbies con los distintos diputados, Cristina Girardi, Camila Vallejo, distintas bancadas, senadores, nos decían no vengan a la Comisión de Educación si no traen evidencia, información real y concreta de que esto es viable para implementar en Chile. Todos decían, me encanta el proyecto, lo encuentro bonito, pero no traigan evidencia ni de Finlandia ni de Suecia. Teníamos que de alguna manera estructurar toda esta presentación en base a lo que hoy día sabíamos que daba resultado. Y aquí está lo esencial, porque efectivamente educación emocional hoy día en Chile hay, y hay casos de éxito maravillosos que sí funcionan. Nosotros siempre hemos dicho en la Fundación que ojalá no venga ninguna ATE, ninguna consultora a decirle a los profesores lo que tienen que hacer dentro del aula, porque las buenas prácticas están adentro del aula, pero lamentablemente no se las comparten y no se trabajan desde los planes educativos institucionales, el PI, los sellos, el rediseño del currículum. Chile tiene su estructura legal y esto lo hace el Ministerio de Educación. La mesita tiene las 4 patas. Pero lo que pasa es que muchos docentes dicen no sé cómo hacerlo, porque efectivamente los objetivos de desarrollo personal y social, que valen un 33% dentro de lo que es la ley de aseguramiento de la calidad, y un 76% el CIMSE, que a todo esto sigue siendo la mayor presión que tiene un profesor, cuando uno va a los profesores y le pregunta, bueno, ¿y cómo aplica estos objetivos de desarrollo personal y social? No son observables. Yo solamente los veo y son transversales porque cada profesor los observa en su clase. Pero conscientemente ningún profesor planifica. Y ahí es donde viene la intencionalidad. Porque aquí viene un trabajo con el jefe UTP y no solamente, ojo, no solamente a nivel de colegios, sino también en universidades, en la planificación. El jefe, el profesor, el docente tiene que elegir un objetivo, sea el ramo que sea, la asignatura que sea, y planificar para que ese trabajo tribute dentro de la planificación que yo tengo que presentarle al jefe UTP. Y ahí se genera la magia. Y ahí donde generamos, efectivamente, como decía Andrea, en la definición de Rafael Vizquerra, este aprendizaje vital para el desarrollo humano tiene que ser sistemático, tiene que ser continuo y tiene que ser permanente. La educación emocional no es un ramo. La educación emocional no es después, como nos ha pasado en algunos colegios, dígame las 5 emociones básicas, defíname lo que es ternura, caemos en lo mismo de siempre, calificar al estudiante. Entonces, aquí viene la parte más importante también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Después del cómo lo hacemos, bueno, Arnaldo, cuando hablamos con este diputado, que recuerdo perfectamente a la Renovación Nacional, me decía, vayan a la comisión con números. Y en Chile existen evidencias, como les decía, existen evidencias de casos y de un trabajo que hizo la Fundación junto con Héctor Galleguillo, que es sociólogo de la Universidad de Chile, que actualmente está trabajando en la clínica alemana, que desarrollaron un proyecto de neurociencia social junto con un equipo, Carolina Paneso y gente de la UDD, que empezaron a trabajar en las peores condiciones que podría tener una escuela. En Puente Alto, en Bajos de Mena, con un índice de vulnerabilidad sobre el 85%, donde un colegio que estaba insuficiente, que estaba expuesto a que fuese cerrado, hicieron una transformación completa. Regularon desde el desayuno de los niños, desde la apertura, el desarrollo y la clase de estos niños para poder hacer una transformación. Porque efectivamente el CINSE lo que se enfoca es la meta. Pero cuando yo pierdo de vista el objetivo final y me preocupo del tránsito, de los recursos nobles que empleo para poder llegar al objetivo, se genera también la transformación. Platón hace 2200 años decía, la disposición emocional determina la capacidad de aprender. Eso era pura música, como dicen los jóvenes, pura chaya.
Pero después la neurociencia vino también a convencer a los docentes que efectivamente esto no era solamente una mirada hippie de algún profesor loco que decía que las emociones sí importaban dentro del proceso de los niños. Hoy día está comprobado. Cuando la amígdala cerebral no logra ser estimulada de una forma sana, efectivamente se bloquea y las funciones ejecutivas se bloquean, se paran. Por lo tanto, el conocimiento no le llega a los niños. Cuando ustedes han tenido una conversación, una pelea con su pareja, o cuando fuimos estudiantes y nos decía la profesora que quedaban 2 minutos para terminar la prueba, el nivel de estrés, el nivel de cortisol aumentaba. ¿Y qué pasaba? Nos bloqueábamos. Por eso dicen que las mejores preguntas se hacen después que terminen las reuniones, porque los climas laborales, donde no hay seguridad psicológica, también afectan. Finalmente, la ley que nosotros presentamos en su momento esbozaba algunos elementos que, como decía mi colega ahí de charla, Betsabe, nosotros queríamos incorporar varios elementos dentro de lo que era la Ley de Educación Emocional. La primera era la Ley 20.370, que en los artículos 28, 29 y 30 incorporara la obligatoriedad, así como lo hicieron con matemáticas financieras, que no fuese solamente dentro de lo que eran los objetivos de desarrollo personal a través de la ley 29.529. Lo otro importante que nos sigue pasando, oye Arnaldo, nos encanta lo que hacen, nos quisiéramos capacitar a nuestros profesores, pero no tenemos recursos. La ley 19.410, que por muchos desconocía, genera incentivos y subvenciones y un espacio también para los colegios que incorporen capacitaciones en educación emocional. Hay que generar ingresos porque esto genera, obviamente, horas hombres que el profesor tiene que capacitarse, tiene que sensibilizarse respecto a la educación emocional. Si imagínense que un adulto en promedio, según los estudios que se han hecho, no reconoce más de 4 emociones. ¿Cómo yo voy a estar pidiéndole en pandemia a un niño, ayudándolo a poder gestionar sus emociones si yo como adulto no sé ni reconocer mi propio mundo emocional? Y eso es la carencia que tiene el desarrollo de estas competencias. Algo tan importante también que es la ley 21.094, en el título 1, en los principios y la emisión de la formación de formadores. ¿Cuántos profesores hasta el día de hoy dicen, ojalá me hubieran enseñado educación emocional en la escuela? Ojalá me hubieran enseñado educación emocional cuando yo estaba estudiando pedagogía. Porque se encuentran, lamentablemente, en una situación donde ellos no tienen las herramientas, no tienen las competencias. Pero ¿saben qué? Más allá de estas competencias desarrolladas, efectivamente hay docentes que sí lo tienen. Miguel Santos Guerra, que es llamado por muchos el padre de la evaluación docente en Hispanoamérica, que ha escrito más de 100 libros y es profesor también de nuestro diplomado, una vez me dijo, Arnaldo, ¿tú sabes cuándo parte la educación emocional de un niño? 20 años antes que ese niño nazca. Y mira lo complejo de esto. ¿Por qué una educadora de párvulos se sabe los nombres de todos sus alumnos? ¿Por qué una educadora de párvulos sabe hasta el llanto del niño, la ropita que tiene, si los zapatos se le perdieron? Conoce todo ese mundo, esos 45 niños. ¿Y por qué un profesor universitario que tiene 25 alumnos en una sala no es capaz de llamarlo por su nombre? Se pierden los vínculos. No hay clima emocional. Por lo tanto, estos niños, estos jóvenes quedan también en desamparo. No tienen una mano, una persona que les responda las preguntas que muchas veces ellos buscan en Google y no pueden responder. Y eso está vinculado al mundo emocional. Y esto va a traer una cantidad de beneficios increíbles desde la salud mental. Yo cuando tuve la entrevista con Marcela Cubillo, la ministra de Educación, le dijimos, si usted apoya esta ley y sale del Poder Ejecutivo, esta puede ser la ley más importante en los últimos 100 años, porque esta ley transforma la sociedad, transforma, y eso está demostrado. El proyecto Cero que hizo Harvard, todo lo que están haciendo en Finlandia, que muchas veces nos comparan con Noruega, Suecia. Claro, tienen 1000 años de ventaja, como les decía, y nosotros muchas veces caricaturizamos este desarrollo de conciencia que existe en Europa cuando decimos, oye, si vas a Europa no botes el papel porque ahí todos te miran. Ojo, no vayas a cruzar con rojo porque allá todos te van a llamar la atención. Esos detalles que pueden ser muy cotidianos, muy domésticos, tiene que ver con que soy una persona con conciencia emocional y he tenido un nivel de evolución que efectivamente me permite vivir en comunidad y en un vínculo relacional con lo otro de forma mucho más sana.
Y eso en el fondo lo que hace la ley. Finalmente, la ley 29.529, que fue la ley que se presentó junto a lo que hablaba Betsabé en el Congreso, que está hoy día, hace esta modificación a la ley 29.529, donde cambia la ponderación. 76% que pesa el CIMSE, el 33% que pesa los Objetivos de Desarrollo Personal y Social. Dice esta ley que va a cambiar esta mirada. 60% se va a llamar desarrollo integral y 40% tiene que ver con este sistema de medición de la calidad de la educación. Imagínense si a mí como profesor me dicen, cambia la mirada del CINSE, enfócate al desarrollo integral de los alumnos. ¿Saben qué? Le devolvemos el propósito moral de la carrera, de la profesión, por la cual ese joven se metió a la universidad y además, dicho sea de paso, resignificamos la labor de la mujer, porque el 80% del profesorado hoy en día en Chile son mujeres. Y hoy día salía, más de 12 horas trabajan las mujeres más que los hombres semanalmente. También hay una brecha que tenemos que superar con los micromachismos, que de paso también la educación emocional lo aborda. Así que eso fue mi mensaje bien general respecto a estos temas que creo que son tan relevantes, Andrea. Muchísimas gracias por tu presentación, con todos estos datos que nos has proporcionado respecto esencialmente de las problemáticas de salud mental, de las problemáticas asociadas a la delincuencia, a los orígenes finalmente de la delincuencia, y desde allí finalmente tratar de asociar a los propósitos de la educación emocional, a los cuales nos vamos a referir en unos momentos. Pero a continuación le vamos a dar el pase a nuestro tercer expositor, que ya se ha sumado, Rodrigo Rocco, director de Educación de la Municipalidad de Santiago. Bienvenido, Rodrigo. Te damos el pase para que nos puedas presentar tus ideas al respecto. Tienes que habilitar el micrófono, Rodrigo. Ahí donde, al lado de tu nombre, hay una... Perdón, ya lo encontré. Disculpen. No, parto por agradecer, Brenda, tu presentación y bueno, y a todo el equipo que organiza este foro, esta conversación. Me parece que el tema es absolutamente importante, pero no sé si voy a hacer la nota discordante, pero no pude escuchar a la primera panelista, les pido disculpas por eso. Y estoy en una situación en que estoy terminando de ser director de la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins, que es la nueva estatal que se creó en Rancagua y que tiene 1.100 estudiantes de pedagogía en este momento. Y ahora estoy pasando, como bien decía Brenda, a ser director de Educación de la Municipalidad de Santiago, cargo que todavía formalmente no he asumido, pero ya estamos cerca. A ver, de la lectura del proyecto de ley y de lo que alcancé a escuchar de la discusión hasta ahora, me asaltan dos vertientes de conversación. Una, que creo que hay conceptos que el proyecto de ley propone y que son muy necesarios de agregarlos a nuestra legislación, sobre todo a los artículos que son marco, que definen los propósitos, los fines de la educación. Dicho eso, tengo algunas dudas que tienden a ser dudas serias respecto a la pertinencia de plantearnos a querer resolver este problema que es crucial y que, como bien se ha dicho, nos lleva a reconocer algo que la humanidad y que incluso nuestra propia condición biológica de animales ya nos decía hace mucho tiempo, que es que aprendemos a través efectivamente de la emoción, si no, no hay aprendizaje. Bueno, a querer resolver eso en los sistemas o en el sistema regular de educación por la vía de una ley, ahí realmente planteo serias dudas. Es una tendencia muy chilena a querer resolver las cosas por ley, y en el caso de educación muchas veces eso ha resultado en una desprofesionalización de los docentes y de los equipos directivos, o sea, de todo el conjunto sistémico
que tiene que trabajar. Porque para que haya una educadora de párvulos que se aprende los nombres de sus 30 chicos o chicas, tiene que haber un sistema detrás, tiene que haber algo que funcione bien, y ese algo son personas que asumen roles profesionalmente hablando y que establecen relaciones de trabajo, que son finalmente relaciones humanas, pero que están normadas obviamente por propósitos y también por ciertos protocolos generales de funcionamiento. Las emociones están en todas partes, sin duda, pero volviendo al punto, yo creo que podría ser un error plantearse, es mi primera aproximación, plantearse querer resolver lo que tiene que ocurrir, esa magia que decías tú antes, que ocurre justamente en el trabajo entre el jefe UTP y sus docentes cuando llegan a la idea de aplicar algo que puede ser muy fundamental para los aprendizajes de sus estudiantes, de los estudiantes que ellos tienen a su cargo. Justamente el querer normarla por ley yo creo que nos puede llevar a lo que nos ha pasado en otros planos, a una reglamentación que finalmente se transforma en un monstruo y que instala una lógica de la desconfianza, y que esa lógica es desprofesionalizante. Yo lo digo a partir de la reflexión mía de haber estado en el otro lado también, en el lado de la discusión de las leyes, donde muchas veces, efectivamente, en la discusión contingente que se da para crear una ley, se tienden a resolver cosas sin considerar finalmente lo que va a ocurrir en la práctica. Y la ley 20.529, aseguramiento de la calidad, instaló, es coherente en el contexto de un modelo que se está cayendo a pedazos, se está desarmando. El CIMSE, tal cual fue concebido como un mecanismo de información a padres y familias consumidoras de educación, frente a empresas o entidades que compiten por atraer a esos padres y a esos niños, mostrándoles que les ofrecen algo de mejor calidad, esa lógica se está desfondando por dentro. La pandemia, y no darle el golpe de gracia, la pandemia y el estallido social, el caso del CIMSE. Y yo creo que estamos abriendo con la discusión constitucional una oportunidad tremenda, justamente para zafarnos de esa camisa de fuerza. Y con esto no quiero decir que no deban existir cada cierto tiempo, razonable, obviamente, no con la intensidad a la que se llegó. Hemos llegado a tener hasta 17 CIMSES en un periodo de planificación, sino espaciadamente tener ciertas digamos, pruebas estandarizadas que nos permitan saber algunas cosas relevantes. Y el resto será trabajo muestral. Yo a la Agencia de la Calidad hoy día le diría, dedíquese a ayudar a los niveles intermedios, lo que en Chile mal llamamos sostenedor, a ayudarlos a ellos a generar buenos sistemas de trabajo y evaluación con distintas alternativas, para sus establecimientos y las comunidades educativas que ellos tienen a su cargo. Esto me parece tanto más pertinente que estamos tratando y estamos luchando por instalar una lógica de servicio público que busca asegurar un derecho. O sea, esos profesionales de los cuales yo hablaba y que Chile muchas veces los ha desprofesionalizado, y en particular el CIMSE instala una lógica que es desprofesionalizante en muchos sentidos. Eso está muy bien descrito en el fundamento de la ley, eso, o sea, estamos ahí totalmente de acuerdo. Bueno, esa lógica, como digo, desprofesionalizante, es de la que tenemos que cuidarnos y no caer, yo creo, en el otro extremo. Cuando uno ve los ejemplos que se ponen, incluso en lo que se nos pidió leer para venir a esta conversación, el caso de los finlandeses, Kiva, por ejemplo, el programa Kiva contra el bullying, y que ha logrado efectivamente resultados muy interesantes, pero no es una ley, se basa en una política, y esa política puede ir cambiando, puede ir mejorando. Los finlandeses ya estaban preocupados por lo menos a principios del 2000 ya estaban preocupados de estos temas, digamos, y hacían evaluaciones de distinto tipo,
cualitativas y cuantitativas, pero no con el objeto de clasificar y ordenar a los establecimientos. Hay que salir de eso. Por eso digo que creo que la ley llega también un pelín a destiempo, en el sentido de que la historia nos superó en eso, digamos. Todos los que veníamos con estrategias de tratar de bypassear esta lógica desprofesionalizante o modificarla, finalmente hoy día la oportunidad que tiene el país es zafarse de esa lógica y decidirse a construir un sistema fundamentalmente público de educación que asegure el derecho a la educación, digamos, pero ese derecho a la educación obviamente tiene que tener, valga lo que podría parecer una aparente contradicción, tiene que tener ciertos estándares también, en el sentido de tiene que reflejarse en algo concreto. Pero estar midiendo y creyendo que porque hacemos CIMSE, inclusive estos cuestionarios, que también son cuestionarios de selección múltiple muchas veces, que se le hacen a los estudiantes para ver cómo está su autoestima, etc. A mí me ha tocado analizar los del CIMSE. Es muy difícil tener una visión real, profunda. Es lo mismo que pasa con los aprendizajes. O sea, yo a través del CIMSE puedo saber si hay chicos y chicas que en ciertas partes del país no están aprendiendo a leer, por ejemplo. Eso está bien eso. Pero es imposible, y como digo, esta lógica desprofesionalizante, creer que los y las docentes que les hacen clases a esos niños van a poder mejorar sus prácticas y sus relaciones con ellos, que es lo que finalmente importa, porque les vamos publicando un ranking que dice usted sacó tanto en lectura. Y creo que ahora agregarle autoestima y otras cosas más no da valor agregado. Lo que nosotros necesitamos es que los profesores y los jefes de UTP y los equipos directivos sepan quiénes son sus niños y qué les está pasando y cuáles son sus niveles de autoestima. Obviamente con herramientas, pero esas herramientas desarrolladas a nivel local y en particular a nivel de establecimiento. Entonces, creo que ahí podemos tener como una contradicción, compartiendo totalmente el propósito y la importancia de darnos cuenta que no vamos a tener una mejor educación, ni vamos a poder lograr propósitos que tradicionalmente se llaman del área cognitiva, aunque en realidad yo creo que la biología y las neurociencias nos desmentirían. Uno podría decir que todo finalmente es cognitivo. Bueno, las áreas tradicionalmente cognitivas tampoco se van a desarrollar más si no asumimos esto. Yo en eso estoy 100% y creo que hay que ponerlo en los currículums, que es ahí donde creo que debe estar. Un poco el ejemplo que se ponía, que nos pasaron del currículum de educación parvularia. Hay que ponerlo en las escuelas de formación docente y trabajarlo desde allí, trabajarlo desde la profesionalidad, desde el ejercicio profesional, como parte de lo que esperamos que hagan y sean nuestros y nuestras docentes. Ese sería mi comentario general. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus comentarios. Nos parece interesante que se genere el debate, justamente, tener distintas posturas. En este caso, Rodrigo nos plantea que efectivamente se comparte el fondo, ¿verdad? El tema de la educación emocional, no así la forma. Desde su perspectiva nos plantea que considera que no debiese ser a través de una ley. Bueno, para generar un espacio de diálogo, primero me gustaría solamente recordar que los propósitos de la educación emocional tienen que ver justamente con lo que hemos visto y que se ha expresado anteriormente, ¿verdad? Tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de identificar nuestras propias emociones, identificar las emociones en los demás, tratar de desarrollar dentro de este conocimiento las habilidades de autorregulación, las habilidades de relacionarnos de manera afectiva desde una perspectiva emocional con otros, así como también la prevención de problemáticas asociadas al ámbito de la canalización no adecuada, especialmente de las emociones negativas que permanecen durante mucho tiempo presentes. Por otro lado, también recordar que en la educación emocional se asocia
mucho y esencialmente al ámbito escolar. No obstante, sus ámbitos de acción son múltiples. Ya lo veíamos acá, nos plantean, vamos a inmediatamente leer el chat. Se plantea, por ejemplo, en el ámbito de formación técnica profesional, que debiese estar, o también junto con ello, junto con el ámbito de la educación, nosotros pensamos y hemos visto en la evidencia de que la educación emocional se puede también aplicar a las familias, así como también en el ámbito comunitario, que efectivamente tienen un mucho menor desarrollo y por lo tanto son aún espacios por explorar. Ahora le voy a pedir a nuestros expositores previos, a Betsabe y a Arnaldo, que puedan reactivar sus cámaras para que veamos si dentro de nuestros asistentes a este seminario tenemos alguna persona que quiera formular alguna pregunta y junto con ello vamos a mirar qué nos han dicho en el chat, que está bastante activo. A ver, partamos desde el principio. Acá Miguel Pérez consulta respecto de cuál es el número o nombre de esta futura ley. Gracias de antemano. Entendemos que aún no tiene un número porque está en trámite y el nombre debiese ser tal cual, Ley de Educación Emocional, si no me equivoco, Arnaldo, Betsabe. Así es. Ahí entonces le respondemos a Miguel que efectivamente el número aún no está y el título debiese ser el que ya hemos comentado. Betsabe, le preguntan a Betsabe, ¿esta ley está disponible en la web o existe la posibilidad de compartirla acá? Compartirla a través del chat no creo, pero sí, yo me imagino que está disponible, Arnaldo, me imagino que como esto está en discusión parlamentaria a través de la página del Congreso debería estar disponible la versión que están trabajando ahí. Exacto, está disponible y está también el anteproyecto que presentamos nosotros también en nuestra página web. Así que son las dos visiones porque obviamente el proyecto de ley que está en el Parlamento difiere en varios aspectos de lo que nosotros propusimos respecto inclusive a lo que estamos haciendo con la ONU. Así que hay varios elementos ahí que son diferenciadores. Entonces en flitch.org pueden ver la propuesta original, también está en la web y en la página del Congreso pudiese estar el proyecto que se trabajó. Acá Felipe Arriagada comenta, me llama la atención lo del trabajo porque también muchos empleadores al ver que una persona tiene alguna discapacidad no se le trata, no se le contrata tampoco o no queda seleccionado en el trabajo. Claro, bueno, eso habla, más que una pregunta, es un comentario, ¿verdad? Respecto de aún los prejuicios que existen frente a las personas que tienen otras capacidades. Acá Yasmín nos consulta, ¿por qué no vía ley? ¿Por qué desprofesionalización? Es clave que esto funcione y qué mejor que vía colegios. Hay muchas familias que no tienen las herramientas para enseñarle a sus hijos el tema emocional. Entonces aquí, Rodrigo, a lo mejor pudiese referirte nuevamente un poco a esto que tú planteabas, que no te parecía que fuese la mejor manera a través de una ley, porque pudiese generar desprofesionalización. Sí, yo insistí bastante en la desprofesionalización porque la tendencia, insisto, a querer resolver los comportamientos profesionales, digamos, a partir de una ley, yo creo que no son el camino, digamos. Distinto es, insisto, que conceptos fundamentales entren en el currículum y sea, por tanto, parte de los objetivos de aprendizaje, que es lo obligatorio, digamos. Y eso sí, el profesional lo tenga que asumir. Pero no es porque dice la ley, me explico, ¿no? Es que, mira, yo estoy hablando tratando de hablar desde el sistema. La cantidad de cosas que hay y que hacemos y que implican unos loops impresionantes solo porque lo dice la ley o el reglamento, pero que al final terminan vaciadas de sentido, eso es lo que a mí me asusta. Distinto es, insisto, políticas y programas. Ahí yo voy con todo. O sea, vamos haciendo trabajo, partamos por trabajar efectivamente con las comunidades, cuando a veces se han hecho experiencias de intervención no es el concepto más
adecuado quizás, pero de coaching ontológico para trabajar las desavenencias que hay entre adultos, porque aquí partamos que aquí el problema en las comunidades educativas es que los adultos comprendan su rol. Como bien dice Maturana, el futuro de los niños es el presente de los adultos con esos niños hoy, y no, no otra cosa, digamos. Bueno, partamos porque en las comunidades educativas tú necesitas justamente introducir elementos que impliquen una comunicación efectiva, sincera, sentido del propósito, etc. Y todo eso, a mi juicio, se tiene que trabajar y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo creo, desde políticas y programas. Y la parte normativa legal yo la acentuaría por el lado del currículum. Señalé el tema de las escuelas de formación docente, que las que están un poquito más a la vanguardia ya se dieron cuenta de esto, digamos, porque luego las docentes tienen que mediar, resolver una cantidad enorme de situaciones, por lo tanto están incorporando esto en sus currículum, quizás un poco tímidamente todavía, pero yo creo que tiendo a pensar que eso se va a ampliar. Por ahí iría más bien mi reflexión, insisto. No es que todo lo que sea ley, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos cuidadosos en cómo, porque si termina siendo una reglamentación, hay que hacer el 8º reglamento, que ahora va a ser el reglamento referido a la educación emocional. No, yo creo que ahí fracasamos con el propósito, justamente que entiendo estamos de acuerdo. Gracias, Rodrigo. Esta es una pregunta bien interesante. Yo creo que quizás también Arnaldo o Betsabe se pudiesen referir a ella. Luego de esto, me gustaría dar la opción para algunas intervenciones verbales que quisieran plantear y luego de eso continuamos con el chat. Así es que quienes estén presentes y deseen plantear alguna pregunta, pueden seleccionar la opción de la aplicación donde está una mano y con ello les damos el pase. Mientras reiteramos la disposición para el diálogo y el debate en esta pregunta que aparece bien interesante porque tiene que ver con el foco original del encuentro, ¿verdad? Sí, bueno, yo ahí tomando un poquito el guante, Rodrigo, te saludo aquí. Nosotros hemos hecho un trabajo también como fundación junto con la antigua administración de la Universidad de Santiago, Bárbara Soto, después ahora que te toca con Irachi, así que esperamos que todo el éxito. Pues nos tocó capacitar a los del Instituto Nacional en su momento y realmente una tarea tremenda y ahí un poco te respondo, porque efectivamente, y siempre lo hemos dicho, nosotros trabajamos con Rafael Vizquerra, es parte del equipo de directorio, y sabemos que la ley en sí misma y cualquier ley no garantiza la transformación de nada, salvo que te pasen un parte porque andáis sin cinturón de seguridad, como fue muchas veces en Chile. El tema y lo que va acá de fondo no es en el proceso mismo, sino en que efectivamente las leyes de alguna manera le dan la relevancia y la importancia a los procesos que obviamente se tienen que incorporar en el currículo. Por eso cuando nosotros, y yo lo mencionaba en mi presentación, hoy día el Ministerio de Educación tiene las 4 patas de la mesa. El tema es que muchos docentes no saben cómo aplicarlo. Y esto, como decía también Betsabe y algo comentaba Andrea, esto no es potestad de la enseñanza básica ni de la enseñanza media. Tiene que ver también cómo logramos que las universidades se incorporen a esto. ¿Y por qué te lo digo? Y se lo comento a todos, porque con mucha sorpresa, casualmente en estas últimas 2 semanas, nos han llamado de la Universidad de Chile, la Escuela de Economía y Negocios, de la Facultad de Economía, para decirnos que por favor implementemos un programa de educación emocional porque están súper complicados con sus estudiantes. Tú trabajaste en una universidad y el nivel de suicidio de los jóvenes en Chile es alto, el nivel de deserción, de orientación vocacional. Y lamentablemente seguimos teniendo un trabajo, y yo creo no equivocarme, más del 80% de las universidades que solamente es asistencialista. Llaman a la universidad diciendo que el joven se quiso suicidar y llamemos a la psicóloga, démosle un par de horas para ver cómo apoya a ese joven. Pero ese joven no tiene apoyo. Y lamentablemente ahí donde viene todo el espíritu y el leitmotiv que hay detrás de esto. Porque efectivamente la educación emocional de ese adulto requiere un proceso para que ese adulto desarrolle la compasión, la empatía, la autoconfianza, el autoconcepto, la automotivación, desde partir desde el inicio. Porque efectivamente la permeabilidad del cerebro de ese niño, y eso lo dice Richard Davidson, que aprovecho de invitarte a un congreso que vamos a tener en septiembre,
Está ya demostrado. La Universidad de Stanford, Massachusetts, han hecho estudios completos de cómo un entrenamiento de 30 minutos en un niño genera al tiro no solamente la disposición emocional hacia el aprendizaje, sino genera condiciones para desarrollar el altruismo, el compañerismo, la colaboración y bajar todos los comportamientos disruptivos asociados a la violencia. Entonces, aquí hay varios elementos que efectivamente se tienen que suponer. Y aquí yo me pongo del lado también de los profesores. ¿Quién me enseña eso? ¿Quién me ayuda? Si volvemos nuevamente desde los directores, los sostenedores, desde las mismas direcciones que simplemente se desapegan y es un lindo discurso. Yo te voy a dar un dato, Rodrigo. Yo le doné 60 millones de pesos a la Bárbara Soto para capacitar gratuitamente a los profesionales en un diplomado con Daniel Goleman, con los mayores referentes de Hispanoamérica, y recibí respuesta que no le interesaba, gratis. Eso porque simplemente no se preocupan de sus docentes. Nosotros estuvimos en todos los colegios, en todos los colegios de la Municipalidad de Santiago, tuve la oportunidad de conocer a cada uno de los directores. Por eso, más allá de lo emblemático que tiene que ver con trabajar en la Municipalidad de Santiago, yo me pregunto cómo trabajar en el Instituto Nacional. 25 inspectores de patio, 250 profesores, donde un profesor lleva más de 30 años enseñando matemáticas para que nosotros le podamos decir que cambie la mirada y pueda integrar esto en un proceso permanente, sistemático y continuo para que este profesor desaprenda y cambie su mirada, porque lo que nos decían los estudiantes, que de hecho hay un acuerdo que generó la Superintendencia de Educación, la Municipalidad y el Instituto Nacional, que querían la malla curricular que le enseñaran educación emocional. Porque los jóvenes, ¿qué decían? Nosotros ya no queremos más excelencia académica, no nos digan más que salieron 13 presidentes de este colegio, queremos excelencia humana. Porque estoy tan estresado, porque vengo desde cuarto básico que mi papá lo único que quería era meterme al Instituto Nacional. Porque ese papá también creció en un modelo competitivo, individualista y desconfiado. Y eso tiene que ver también con esta mala mente que una vez Patricia May, antropóloga chilena, me dijo. La peor palabra que un padre puede tener para su hijo es cuando dice que siente orgullo de su hijo, porque el orgullo lo único que hace es alimentar el ego de ese papá. Y eso es lo que falta, si eso a la larga el tema de fondo. Yo insisto, acá se puede hacer esto, pero necesitamos efectivamente leyes que encaminen a este proceso de desarrollo integral, porque efectivamente vamos a seguir trabajando en un modelo conductista, y así lo están haciendo las universidades. Esta semana tuvimos reunión con la Federación de Estudiantes de la Universidad Silva Enrique. Y los estudiantes decían, no tenemos apoyo de nadie. Nosotros como estudiantes tenemos que andar buscando en alguna institución social que nos capaciten a nosotros con el tema también de los primeros auxilios psicológicos, porque nadie nos dice nada. Y ahí es donde hay un trabajo de fondo, porque esto no solamente tiene que ver con una ley, esto tiene que ver cómo regulamos un proceso para que la sociedad misma cambie. Si esto no es solamente una ley por sí misma, sino es un aprendizaje finalmente vital para el desarrollo de un ser humano de forma integral. Y eso es lo que hay detrás de esto, que creo que es un poquito lo que hay de fondo, y también te vuelvo ahí a ofrecer esa plata que en un momento Bárbara Soto, y que se lo dije a Irachi en una reunión que está disponible para poder capacitar gratuitamente también a la gente del municipio. Así como lo he hecho, entre paréntesis, con todos los municipios, con Integra, bueno, esperamos Betsabe también ahí, en un momento también hacerlo con la subsecretaría de la niñez. Eso por lo menos de mi parte, reflexionando un poco con estos puntos de vista. Gracias, Arnaldo. Veamos cuál es la opinión desde la perspectiva jurídica de Betsabe, y luego de eso, reitero, le damos la opción a si es que alguien desea plantear alguna pregunta, lo puede hacer levantando su mano, y si no, bueno, por supuesto vamos a continuar con lo que ustedes han escrito en el chat. Mira, muy breve. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con Arnaldo en que la única forma de poder lograr, digamos, que esto sea implementado realmente es a través de una ley. Muy probablemente, la verdad es que yo creo que no hay que tenerle mucho temor, digamos, a las reglamentaciones. Muy probablemente quizás ese temor está fundado en que muchas reglamentaciones quizás en materia educacional no han tenido los resultados esperados. Y yo creo que también tiene que ver mucho con técnica legislativa.
Si efectivamente lo que queremos es una buena ley de educación emocional y un reglamento que esté, digamos, a la altura de eso, bueno, hay que ponerse a trabajar para que eso efectivamente pueda ser de esa manera. Las políticas públicas, claro, sí, efectivamente también son necesarias para poder implementar modelos, en fin, pero también se necesitan leyes detrás que estén a la par con esas políticas públicas. Es la única manera, en el fondo, también para poder asegurar una igualdad en nuestros niños, niñas y adolescentes de que van a recibir, digamos, esta educación emocional digamos, en un nivel más o menos equitativo. Una de las cosas, yo tengo una amiga, esto me salgo un poco de lo que les venía a contar en el fondo, pero tengo una amiga que es de Inglaterra y efectivamente en Inglaterra hace por lo menos décadas, desde que ella era chica, existía, digamos, existe hasta ahora la asignatura de educación emocional. Y efectivamente se creó una ley para ello. Y eso obliga también al Estado a que frente a la ausencia de recursos en algunos casos, vea la manera de hacer, de mantener efectivamente esta asignatura, que le ha hecho muy bien, entre paréntesis, a la sociedad inglesa también. Entonces, no sé, a mí me parece que básicamente no hay que tenerle temor a las reglamentaciones por el hecho de que probablemente no vayan a funcionar, sino que simplemente disponerse a hacerlas bien, es eso. Muchas gracias, Betsabe. Aquí vemos a Luis Gajardo, que tiene la mano levantada, así es que Luis, te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos y todas. Bueno, y también a los expositores, realmente lo han hecho muy bien, yo he aprendido mucho, pero simultáneamente me han surgido también inquietudes. Lo que uno puede apreciar es que efectivamente la educación emocional implica un cambio cultural, ¿ya? Muy importante en todo el sistema educativo. Nosotros sabemos que los sistemas educativos no son fáciles de cambiar, ¿ya? Yo creo que la ley puede ayudar, pero también entiendo que la educación no opera en el vacío social. Nosotros tenemos un sistema social en este momento que empuja en una dirección desde hace ya 40 años, ¿no es cierto? Tenemos un sistema, ¿no es cierto?, donde la educación está en el mercado, donde los jóvenes, ¿no es cierto?, compiten por ingresar a la universidad, donde el individualismo es parte integral de este modelo, donde incluso muchos de los que llegan a esos niveles, todo eso está cruzado por el tremendo nivel de desigualdad que tiene nuestra sociedad. Ese es el escenario que hemos venido observando durante los últimos años, con grandes tensiones para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, que son presionados desde distintos ámbitos. Entonces, entendiendo que este es un aporte muy relevante que podría ocurrir en nuestro sistema educativo, y suponiendo, imaginémonos que esto ya está aprobado. Arnaldo, que yo te he escuchado con mucha atención y valoro enormemente el entusiasmo y el corazón que le pones a toda tu intervención. Realmente lo transmites, ¿ya? ¿Qué otros elementos deberían acompañar la ley para que nosotros pudiéramos tener en el mediano plazo una posibilidad de que esto esté presente? Porque yo me doy cuenta que lo necesitamos enormemente, todos, y también creo que en la universidad lo necesitamos tanto como en los otros niveles de la enseñanza. ¿Qué otros elementos debieran? Porque me imagino yo, está instalada la ley, se aceptó, ok. ¿Y qué pasos ves tú? ¿Qué otros cambios, qué otros elementos deberán modificarse de todo el contexto para que esta ley realmente pudiera plasmarse y transformarse en una realidad para todos y todas, y especialmente para nuestros niños y niñas? Muchas gracias por
por tu intervención, gracias por ahí por la pregunta. Bueno, retomando, efectivamente la ley en sí misma no garantiza nada, ¿ya? Y eso es un tema que creo que, pero sí la importancia que requiere generar estas políticas públicas, que ojo, que hay un gran problema en América Latina que es un tema transversal, y no, yo lo veo porque vengo llegando de Colombia y lo veo en otros países. Siempre la educación ha sido una moneda de cambio para todos los gobiernos de turno, y no existe una política de Estado, y ese es el gran problema. Si ustedes, voy a poner una analogía muy doméstica, si ustedes van a la línea del metro que se diseñó en el año 68, todos han seguido cómo funciona y saben dónde va a estar la otra rayita del metro en el plano. El problema es que esto es tan apetecible que efectivamente lo que construye un gobierno lo destruye el otro. Por lo tanto, ahí tiene que haber una política de Estado que efectivamente garantice no solamente el derecho a la educación, que tanto se dice, porque si ustedes van, de hecho a mí me habían tirado para constituyente en un momento que lo deseché, y dentro de todo este análisis que se hacía, no es el derecho a la educación, es el derecho al aprendizaje, en igualdad de condiciones, y es el gran problema que tenemos, porque aquí efectivamente tenemos una desigualdad tremenda. Y de hecho hay Ricardo, no recuerdo el apellido, profesor que tiene una charla TED que me encantó en la Universidad Católica, dice con respecto si las personas son, los estudiantes de colegios públicos y colegios privados son menos o más inteligentes. ¿Quién define eso? Probablemente todos dicen están en igualdad de condiciones. Lamentablemente no es así, porque se están más inteligentes los de colegios públicos, teniendo las mismas condiciones un niño de colegio público. Y lamentablemente un joven de 16 años que sale de un colegio público, es el mismo conocimiento que tiene un niño de 11 años de un colegio privado. Esa es la brecha que existe. Y eso se representa en 150 puntos de diferencia en la PTU. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, lo que hay que hacer acá es sensibilizar primero al profesorado. Pongan en un papel cuántas emociones saben ustedes, po. Identifíquenlas. Confundimos las emociones con un sentimiento. Entonces, no podemos primero, si no sensibilizar de qué estamos hablando. Todo el profesorado. Porque muchos profesores, inclusive pongo el ejemplo del Instituto Nacional, cuando un profesor me decía 2 más 2 es más 4, 2 más 2 es 4, pues Arnaldo. ¿Cómo voy a meterle educación emocional? Y un profesor que había trabajado en otro colegio, Montessori, le dijo, colega, yo le voy a explicar cómo se hace. Podemos trabajar por grupo, podemos hacer proyectos para que los niños se incorporen en un proceso de aprendizaje colaborativo, y podemos trabajar con PYME. Y le inventó, hagamos PYME con los estudiantes séptimo básico, van a aprender margen, rentabilidad, EBITDA, van a trabajar manejo de objeciones, van a tener que salir a vender, va a aprender matemática y además va a poder incorporar todo lo que es aprendizaje socioemocional. Por lo tanto, sensibilizar, eso viene de la mano con estas políticas que hay que incorporar. Luego, capacitar, no es un taller de 8 horas. Yo les puedo traer al Papa, al Dalai Lama, que hacen un taller de 20 horas de empatía. No van a salir empáticos. Por eso el 80% de los chilenos en el estallido social lo que más demandaba de sus líderes era la falta de empatía. No sabían ni cuánto costaba el pan, ni cuánto valía un metro. Entonces, todas esas cosas vienen de la mano con educación emocional. Y después tiene que haber un proceso de planificación dentro de las aulas, y nosotros lo estamos viendo. Y lo estamos viendo porque después de la pandemia, muchos colegios están rediseñando sus PI. Y eso se nota, y es increíblemente cómo los directores, los sostenedores se remecieron, porque dijeron, ¿saben qué? A mí me afectó mi mundo emocional en pandemia. Me separé de mi señora, tengo problemas con mi hijo adolescente, estoy con teletrabajo, tengo miedo, angustia, incertidumbre, ansiedad, y no sé cómo regularla. ¿Quién me puede ayudar en esto? Incorporaron esto en su escuela. Porque efectivamente, como decía Betsabe, estos son objetivos triangulados. Tiene que estar la comunidad educativa integral, estudiantes, familia y profesores. En el colegio de Bajos de Mena, el colegio Albert Schweitzer, ¿cómo yo metía a un colegio que está estigmatizado en Bajos de Mena, súper conflictivo, a los papás para que aprendieran educación emocional? ¿Saben cómo lo hicieron? Cuando iban a buscar a sus estudiantes, lo iban metiendo de cada 15, por favor, papá, 10 minutitos, vamos a ir a la sala. Y así estuvieron un año. Cada 15 papás iban enseñando la educación emocional. Cuesta, esto no es un trasplante de cabeza, ojo, esto no es un libro de autoayuda, esto cuesta. Uno lo puede decir en simple, pero no es fácil de desarrollar. Yo que trabajo en educación emocional estoy lleno de brecha, estoy lleno de oportunidades de mejora, como se dice, porque efectivamente es un tema que requiere, primero, tomar conciencia de cómo estoy actuando. Dicen que cuando uno mira hacia afuera sueña, pero finalmente la única forma de transformar es cuando nos miramos hacia adentro, que es cuando finalmente despertamos.
Entonces eso, sensibilizar, 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 para poner estos temas y remecer a los que toman decisiones arriba de los colegios, de las universidades, y eso lo están haciendo. Yo tengo el gusto de conocer a la gente de Uninorte, Colombia, y hacen un trabajo en bienestar increíble, desde la prevención, y increíblemente como ayuda a los jóvenes. Gracias, Arnaldo, y también agradecemos a Luis por su pregunta. Le vamos a dar el pase, por supuesto, a Rodrigo, pero tenemos acá un par de personas que también quisieran opinar, comentar o consultar. Le vamos a dar la palabra a ambas, a Yasmín y luego a Betsabe, para que nos dirijan su pregunta, y luego de ello la palabra también a Rodrigo. Yasmín, te escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer esta reunión. También a Rodrigo por el cuestionamiento frente a la ley, porque así nos invita a todos a levantar con mayor fuerza los argumentos a favor. Ahora, desde mi perspectiva, esto pasa por un comentario. Desde mi perspectiva, siento que es clave que sea ley para darle la importancia que merece. Eso en primer lugar. Y segundo, quiero rescatar una pequeña historia, pequeña. Pude contactarme con mi profesora de básica después de 15 años. Yo en el tiempo la pude seguir viendo, pero 15 años que no nos veíamos. Hablé con ella y llevo como 3 o 4 meses conversando con ella. Hoy en día ella tiene 80 años. El punto, y por qué lo menciono, es porque esta profe era muy tierna, como que todas mis compañeras de curso la recuerdan. Y un día le pregunté qué encontraba ella que era clave para la enseñanza. Y me dijo el cariño, el amor. Y me dio un ejemplo. Me dijo, mira, tu generación fue la primera que yo tuve en primero básico, porque tuvo antes otras generaciones más grandes. Y todo el curso tuvo que dar el CIMSE. El tema es que a ella la llamaron del Ministerio de Educación porque había tenido muchos mejores resultados que su colega. ¿Y qué pasó? Ella les explicó, fue muy sencillo. Ella aplicó empatía, cariño con las alumnas y me dijo que la otra profesora era igual que un milico. Entonces, eran solo 2 cursos en básica, estando en las mismas condiciones prácticamente de enseñanza, solamente el trato marcó una diferencia, el cual incluso le llamaron para saber qué había hecho, que si hizo magia o qué. El punto es que no fue magia, fue solamente buen tacto. Y eso se enseña, como bien dicen. Y es eso. Por ello, me atrevo a intervenir y reforzar que tiene que ser ley para que se le tome el peso. Es una cadenita, partimos con un granito, pero que vaya creciendo como bola de arena, como bola de nieve, y que impacte a todo nivel, porque es clave. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Betsabe, por tu opinión y por compartir con nosotros esa historia. Yasmin, disculpe. Perdona, Yasmín. Ahora Betsabe. Yo solo quiero agradecer por publicitar y transmitir este proyecto de ley. Creo que es de una importancia que yo creo que nadie se imagina. Yo creo que las cifras de enfermedades mentales que tienen los adultos hoy es un clave indicio de que algo pasó con esos seres niños. Yo creo, tal como dijo el expositor Rodrigo Rocco, que si bien es cierto, les complica, les problema el tema de la ley, ojalá lo hicieran los mismos profesores a través de estos programas que él dice. Yo me pregunto cómo nadie, los profesores en este tiempo en pandemia, no han visualizado lo que les pasa a nivel emocional. No han conversado. Yo creo que en todo ese video que se filtró de la profesora de un colegio particular, en cómo ella se sentía por la presión de tener que dar clases de la forma, con los recursos que ella tenía, que no era un colegio público, ni un colegio privado. Entonces yo creo que es hora de transparentar el tema de las emociones. Yo creo que no hay ser humano que no sienta las emociones. Lo que sí hay ser humanos que las bloquean porque es lo que aprendieron cuando eran niños respecto de sus padres. Esta cadena continúa y de verdad me siento súper feliz de que esto sea transparente. Y esta ley emocional debe ser desde la sala cuna
hasta la universidad, y transversal. Crear instancias para aunar esfuerzos, para que seamos todos, para que sea una política pública, porque en verdad me sorprende que cómo no ven estos niveles de enfermedades mentales hoy día, cómo no se cuestiona un poco qué está pasando con las personas. Y como decía el expositor Arnoldo, también yo creo que el tema del estallido social también refleja un poco eso, refleja la desigualdad que existe en este país a todo nivel. Pero sobre todo, cuando uno quiere, comillas, competir, parte de la educación. Si de abajo estamos desiguales, es difícil remontar hacia arriba, no es fácil. Por mucho que uno salga de una universidad pública, en este país todavía está tener el apellido, todavía está tener el contacto para poder surgir. Entonces, cuando tenemos políticas públicas saludables, inclusivas, podemos tener seres más felices y seres que en verdad despliegan todo su potencial máximo. Eso quería aportar. Muchas gracias, Betsabé, también por compartirnos su opinión. Ya nos vamos acercando a la hora de cierre, así es que vamos a darles la palabra tanto a Rodrigo como a Rebeca Crisóstomo, que la han solicitado. Y con ello ya vamos a ir concluyendo, porque pudiésemos continuar conversando mucho más, está súper interesante. Sin embargo, no podemos abusar del tiempo de nuestros expositores que tienen agendas bien complejas. Así es que, Rodrigo, te escuchamos. Mira, yo solo quería hacer una reacción. En realidad, mi punto, vuelvo a insistir, no es que esto no esté en la legislación. Lo que estoy tratando de insistir fuertemente es que no vamos a solucionar el problema, y creo que en eso estamos de acuerdo finalmente, solo por eso, solo porque esté en la legislación. Hay conceptos que yo creo que son clave que entren a la Ley General de Educación y que están planteados en la propuesta de ley de educación emocional. Distinto es, insisto, en que esto se transforme en un plan que se impone desde arriba. Entiendo tu crítica, Arnaldo, respecto a que hay sostenedores, sobre todo en la lógica municipal, se da mucho, que bueno, se pueden preocupar como se pueden no preocupar, y en realidad da lo mismo, les da lo mismo. Yo creo que esto está en el corazón del ejercicio profesional de un sistema de educación sano. Y voy a poner un ejemplo. El ministerio hace unos años lanzó una política, pero que quedó archivada, que se llamaba la sala de motricidad. La sala de motricidad para los chicos que estaban pasando de kinder a primero o segundo básico. ¿Qué hacían ahí? Saltaban, se pegaban, se movían. ¿Qué es lo que aprendían? Aprendían a controlar efectivamente sus emociones, a ir entendiéndolas, aprendían a entender que nos teníamos que cuidar entre todos y que había que cuidar lo que era de todos, que era el espacio en el cual ellos desarrollaban estas actividades. Y bueno, ya lo dije, aprendían a autorreconocer emociones. Yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser intencionado, pero insisto, hay que impulsarlo desde aquello que sí es obligatorio, que son los objetivos de aprendizaje, y darle espacio a los equipos docentes a que se planteen el problema. Si todavía estamos desgraciadamente en pasar el libro, tenemos que salir de eso justamente y entrar a responsabilizarnos, o sea, que los profes realmente se sientan responsables porque sus estudiantes aprendan o no. No a culpabilizarlos, sino a que se sientan responsables y a que vayan generando las herramientas para. Con todo, yo soy optimista, yo creo que esto tiene que ir, digamos, va de todas maneras. Por lo mismo que decías tú, Arnaldo, que las universidades les llaman, etcétera, se están generando. Esto está en la conversación, están las competencias del siglo XXI que recomiendan todos los organismos internacionales, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ir hacia allá. Muchas gracias, Rodrigo. Le damos la palabra entonces a Rebeca.
Buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, se escucha. Gracias, profe. Gracias, profe, usted, a los expositores y a los presentes. Bueno, siguiendo como la línea de Betsabe, más o menos me gustaría preguntar si en algún momento esta ley está pensada en aplicarse no solamente como educación colegio, a educación básica y media, sino que se podría llegar a implementar en universidades también, porque, no sé, me pongo de ejemplo, yo trabajo, o sea, estudio trabajo social y también tengo instancias de poder educar a niños directa e indirectamente, entonces creo que es muy necesario, sobre todo para estas disciplinas, implementar esto en las mallas. Entonces no sé si realmente está la oportunidad de llegar a aplicar esto también en otros espacios o si solamente va a ser dirigido a educación como escolar. Gracias. Gracias por la pregunta, Rebeca. Por lo que entendemos, este proyecto de ley al menos estaría enfocado al ámbito escolar inicialmente, porque en el ámbito universitario existe mayor libertad para generar los currículum, finalmente las asignaturas que van dentro del plan de estudio. Y desde esa perspectiva iría más bien de la mano de los intereses y enfoques que pueda tener cada establecimiento universitario. No sé si alguno de los expositores quisiese complementar, Arnaldo a lo mejor, pero por lo menos este proyecto iría enfocado al ámbito escolar, ¿verdad? Sí, muy breve, solamente lo comenté en un inicio con el proyecto inicial, era la ley 21.094 de la formación de formadores en el título 1 de la ley de universidades estatales, porque todas las universidades privadas se rigen bajo esa línea, y si logramos incorporar esto, obviamente se va a ir replicando, pero como decías tú, efectivamente tienen autonomía la universidad hoy en día de poder incorporar esto en la formación de sus docentes. Nosotros ya lo hicimos en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería, y estuvimos formando también, tú conoces a Paula, en la Universidad de Chile, en la escuela, en la facultad farmacéutica, creo que no, ya no recuerdo cuál era, a los profesores. Entonces, un tema que está ahí, se puede hacer, pero la idea es cómo baja a los estudiantes, que yo creo que es la pregunta que hacía ahí la joven, es cómo me llega a mí el mensaje, más allá que sea un electivo y que lo vea el área de bienestar de la universidad, sino que yo vaya a mi clase y me incorpore en eso, en mi proceso permanentemente. Por eso insisto, si esto es sistemático, es continuo y permanente, genera la transformación. Si no, va a ser el taller electivo que todos los estudiantes dicen que es chaya y es música, y al final los toman a los que más les resuena. Pero ahí yo creo que hay que hacer el cambio. Buenísimo. Muchas gracias, Arnaldo. Entonces, quedan muchos temas por conversar. Se agradece el interés, los comentarios. Me excuso por no haber alcanzado a leer todo lo que estaba en el chat, pero ya nos pasábamos de la hora. Así es que reiterar los agradecimientos a Betsabe, que tuvo la gentileza de estar con nosotros el día de hoy analizando el proyecto desde la perspectiva jurídica. Arnaldo Canales, quien es presidente de Flitch, ¿verdad?, que hicieron esta propuesta de levantar finalmente este tema en nuestro país y que también está aportando a nivel latinoamericano para continuar sembrando este mensaje. Y también, por supuesto, a Rodrigo, que nos ha acompañado con una visión un tanto distinta en la forma, reiteramos, no en el fondo, pero que finalmente igual nos generó un debate muy interesante. Así es que reitero los agradecimientos de parte de la Universidad Central para cada uno de ustedes y, por supuesto, a todos nuestros asistentes, dejarles la invitación a seguirse informando respecto a este tema, a seguirlo poniendo en la agenda para que quizá en un poco tiempo más podamos ver esta ley concretada y nos demos cuenta que nosotros fuimos en alguna medida parte de aquello. Así es que a seguir conversando sobre el tema y a seguir investigándolo. Muchísimas gracias a todos, a todas. Que tengan una muy buena tarde y una excelente semana. Muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Gracias. Que descansen. Chao, Rodrigo. Gracias, que estén muy Chao, bien. Andrea. Nos vemos. Que estén bien. Chao, gracias.